José Castro Sánchez es el CEO y cofundador de Jicre o Jicre. Jicre. ¿Qué es eso? Jicre es Gestión Integral de Consulta y Receta Electrónica. Gestión Integral de Consultas y Receta Electrónica. Wow. Es una plataforma electrónica. ¿Me pueden bajar este micrófono, por favor? Porque tengo un retorno aquí que me choca. Ok. Cuéntanos. Una plataforma electrónica. Una experiencia de estadística, de gerente de estadística y admisión del Hotel del Hospital Marcelino Vélez, de Secanón, del traumatológico de Ney Arias, gerente de informática en el Hospital Marcelino Vélez. O sea, ¿para qué sirve un gerente de estadísticas y qué es un récord único del paciente? Primero, darle las gracias. Bienvenido. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes y conversar sobre lo que es historia clínica electrónica y el récord clínico electrónico único. Eso es muy interesante, me parece. Bien. En mis inicios empecé a trabajar en el Hospital Marcelino Vélez Santana en la parte de admisión. Yo fui gerente de admisión y estadísticas. Luego trabajé ¿Gerente de admisión? Admisión y es estadísticas. Que yo no sabía que no necesariamente tenemos que saber el común denominador, que hay una gerencia de admisiones. Es correcto. ¿Qué hace una gerencia de admisión en un recinto hospitalario? Bueno, es la antesala realmente de la atención del paciente. Ok. Porque que recibe el usuario, es que capta la información demográfica del usuario, es que crea la parte socioeconómica del usuario, es quien crea el número de expediente clínico del usuario, es que canaliza el proceso para que el paciente llegue donde el médico para poder Eso ser es atendido. meramente administrativo. Es meramente administrativo. Es el primer paso. Ese es el primer paso. Ok. Obviamente. Para eso, ahí es que se va cuando se busca el numerito. El expediente, correcto. Ahí que se busca la parte de turno, ahí es que se trabaja la creación del número del expediente clínico. Y es la cédula. Porque que se cuando crea. uno habla de admisión, usualmente piensa como en internamiento, en ingreso. Sí, lo que pasa pero es que... no necesariamente es ingreso. Admisión es consulta. No, abarca también la parte consulta y hospitalización. Y hospitalización. Es correcto. Ok. Porque cuando llega el paciente al área de consulta, pues recuerda que hay varias vías por donde ingresa el paciente. Okay. Está la vía de consulta externa, que son los pacientes ambulatorios. Está la vía de emergencia, que llega por una condición de emergencia y ahí pasa un triaje, que es la forma de cómo canalizar quién va primero, quién va después. Y para dónde distribuir. Ajá. Y hay una normativa para eso, obviamente, en colores, establecida por colores, bien y tiempo. Y está también la parte de hospitalización, ¿verdad? Cuando ya el paciente debidamente va a ingresar por una de las vías, que es emergencia o consulta externa, porque hay dos vías de ingreso. Una es la consulta externa, donde el médico determina que va a ser sometido a un procedimiento electivo. Y la otra vía es la emergencia, cuando llega a una condición de emergencia, valga la redundancia, pues se procede a ingresar a hospitalización. Entonces, admisión canaliza ese proceso. Admisión es que te crea el expediente clínico. Admisión es que canaliza el proceso para llamar a la ARS, en el caso de que tenga una ARS ese paciente. Entonces, ese proceso lo hace admisión. Entonces, empezó todo de manera física. Ahí vamos a entrar a la parte electrónica. Entonces, ya ustedes recuerdan la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Centro de Salud, la SER, la desaparecida SER. Eso empezó a trabajar ese proceso para la digitalización de lo que es los hospitales públicos en el país, ¿no? Cuando eso estaba la Secretaría de Estado de Salud Pública, ahora Ministerio de Salud Pública, y no estaba todavía lo que es el Servicio Nacional de Salud. SENASA. No, el Servicio Nacional de Salud. Sí, porque ya el SENASA entra. SNC. es una ARS. Correcto, SENASA es una ARS y entra después. SNC. Correctamente, y entra después del tema de la seguridad social. No se crean la ARS, la AFP y todo eso. Pues entonces, una vez ya ese proceso, se comienza a canalizar todo lo que tiene que ver con, o sea, la SER, hablando de la SER. Cuando ya la SER comienza a canalizar el proceso de instalación de equipos tecnológicos en la región sur. Empezó por ahí, por la región sur. Por ahí inició la seguridad social, por la región sur.
Entonces empezó a... La región sur somos nosotros. Estamos hablando de la región sur, Barahona, estamos hablando del sur. del sur, No hablamos del no de distrito. región, perdón. Okay. Estamos hablando del sur. Del sur sur. profundo. Okay, Hablando okay. de Sur que ahí profundo. empezó correctamente. Sur. Ok. Comenzó a instalar computadoras de esa cabezona, ¿verdad? En aquel tiempo. Y obviamente el Estado dominicano contrata a una empresa, me voy a reservar el nombre, para instalar un software clínico. Ese software clínico pues empezó en esa región, pero también el Hospital Marcelino Vélez Santana en el 2003 pues también adquiere la plataforma, ¿verdad? Le instalan la plataforma. Y empezó en esos hospitales descentralizados, como el Hospital Marcelino Vélez Santana. En aquel tiempo estaba también el Centro Cardio Neurooftalmológico Secanot. Estaba también el Hospital Traumatológico. ¿El NEIARIA? No, el NEIARIA no fue de mucho después. Pero también estaba el Hospital Juan Bosch de La Vega. Ah, el traumatológico. El traumatológico. Ahí comenzaron a instalar ese sistema. Ok. Pero era un sistema que no estaba como poder conectar de manera online porque no estaba todavía ese proceso. Entonces estaba a través de VPN, que a través de conexión directa, ¿no? Y así comenzó a conectar. Bueno, obviamente esa empresa desapareció, se va del país y regresa a otra empresa en el 2008 que se llamaba o se llama, creo que es, no recuerdo bien el nombre. Se llama. Pues comenzó también a instalar un software ya en otra vertiente, en otra conexión, en ambiente web. Y ahí viene lo que es el récord clínico único para poder conectar ese tipo de cosas. ¿Qué Entonces, es el récord clínico único? Bueno, es vamos a hablar que es historia clínica electrónica. Ajá, ok. Es un mecanismo, un proceso que se da de transformación de lo físico al electrónico, la parte médica. Y es una forma de definirla de forma fácil, pero yo agrego un poquito más las cosas. Yo me atrevo a decir también que es poder conectar, no tan solo para lo que tiene que ver con la atención administrativa médica, sino que también conectar la parte que tiene que ver con las aseguradoras. O sea, ese tema de integración con las aseguradoras y todo eso. Digamos que eso es como la biblioteca de cada paciente. Viene siendo como la huella digital. Sí, correcto. Del paciente. Exactamente. Es como la huella digital del paciente. Es como una cédula de identidad. Es una de cédula salud. de identidad. La idea es que el paciente, ¿verdad?, vaya al centro médico Hospital Marcelino Vélez Santana, ¿verdad? Y que en su defecto pueda ir a otro centro hospitalario y que pueda ver ese otro médico, ese historial toda la clínico. Información que sin tener que hacer el historial de cero otra vez. Una cosa, José. Eso le va a facilitar la vida a los médicos y al paciente. ¿Exclusivamente para sector público o es sector público-privado? Sector público-privado. Sector público-privado. Porque ahí tienen que entrar las dos vertientes, tienen que entrar los dos. Porque si se trata de un expediente clínico único, debe ser para todos. Claro. Entiendo que sí. Entonces, no tan solo el tema que tiene que ver con esa atención, sino que el médico pueda registrar todo lo que tiene que ver con los antecedentes personales, familiares, patológicos, lo que tiene que ver con el examen físico del paciente, la historia de la enfermedad actual, todo lo que tiene que ver con las indicaciones y todo eso, pero no tan solo eso. Que eso también se conecte con la parte que tiene que ver con los laboratorios, con la parte de imágenes y diagnóstica. Y todo con ese los proceso. seguros también. Es la evolución. Con las aseguradoras. Con las aseguradoras también se conectaría porque dependiendo del hay pacientes, que tienen, por ejemplo, medicamentos de uso continuo que tienen que ir al seguro a autorizarlo y te piden un expediente y es como un proceso donde el paciente pierde mucho tiempo. Qué bueno que toca el tema de los medicamentos, porque también hay Sobre pacientes todo que esa parte, porque, por ejemplo, gente que tiene diabetes o que es hipertenso o que tiene tema del corazón tiroides. necesita eso, y un tema cosas de interacción fijas. medicamentosa. Que un medicamento pueda tener efectos secundarios por un asunto patológico que tenga el paciente, todo eso. Que tenga el récord. Todo eso que tenga el expediente. Fíjate que pasa, o ha pasado mucho aquí en el país, un paciente que llega en una condición que no se le puede suministrar X medicamento. O que no, Y ha fallecido. o que no llega con nadie. Y no llega con nadie, no Vamos a tiene la suponer información. un accidente de tráfico y esa persona tenía No su cédula en el localizan. bolsillo, no localizan la familia, no saben cómo tratarlo, con el récord médico por su nombre, pueden ir accediendo y darle los primeros Ay, auxilios. mira, está interesante eso porque tú también tendrías no solamente el tema médico, sino contactos de emergencia, porque aquí hay muchísima Ahora, gente que hay tiene una accidentes cosa- que se pierde y nadie hay- sabe. Que viene una- la parte de admisión, Hay perdóneme una que le cosa interrumpa. ahí, hay una cosa ¿Admisión ahí. cómo así? Sí. Ajá, Sí, ahí viene la parte, perdón que le interrumpa, ahí viene la parte de admisión, que es lo que me decían ahorita.
lo que yo estaba hablando, de captar toda esa información, captar la información que usted está hablando sobre lo que tiene que ver con los datos personales, a quién notificar en caso de si el paciente, qué tipo de sangre es el paciente, que mucho se da en este caso que no sabemos realmente. Aquí hay una enorme situación con lo que tiene que ver con los subregistros que hay de datos estadísticos y todo eso es importante, el expediente clínico electrónico. Tener esa base de datos para poder sacar métricas estadísticas importantes. Sobre todo esa parte, José, para la INDESA y eso. Una cosa, José. Y el tema de la confidencialidad. Ahí va. Sí, mira, Estados Unidos tiene una normativa, que es la normativa IPA, que establece que todo debe ser de forma confidencial. Igual pasa aquí, pero se maneja como todo se maneja de forma física, todo arcaica. Eso físico, arcaica, mostrenca, media molestosa. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, ha sido un poco difícil. Es un expediente que era de mano en mano claro. y se puede filtrar cualquier cosa en ese mano en mano. O imagínate que se queme, por ejemplo, el consultorio de un médico, que todo lo escriba a mano, toda esa información, toda esa data se pierde. Porque aquí hay muchos médicos que les gusta, pero imagínate que escriban todo y eso se escanea y se sube a una base de datos, la información no se va a perder. Claro que sí. Es que el documento clínico es un documento legal. El documento clínico es un documento legal. Claro. Entonces, cuando se va a hacer un peritaje de cualquier cosa que pase con un médico en un quirófano o cualquier otra área, ese expediente debe ser custodiado, no puede ser blindado, obviamente. blindado. Entonces, nuestra plataforma tiene ese tipo de características. Okay. Es una solución integral, ¿verdad?, que contempla toda la atención médica, pero además agrega todo lo que concierne a lo que tiene que ver con las reclamaciones médicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el médico que está trabajando en su consultorio, porque recuerden que el médico es una empresa en su consultorio. Exacto. Obviamente. Entonces hay varias modalidades de negocio. Está para consulta externa, para un médico, para los centros médicos, para los hospitales. Entonces, ese médico que trabaja en el consultorio, pues trabaja todo lo que tiene que ver con las reclamaciones médicas junto a su secretaria. Pero también trabaja en otro centro médico. Claro. También eso te permite trabajar multicentro, o sea, multi hospitales, multiclínicas. Y multiconsulta, porque el pluriempleo es una realidad en nuestro país, en todos los sectores. A mí lo que más me llama la atención dentro de todo esto es el hecho de que siempre nosotros hemos sido abanderadas y hemos criticado mucho que muchas veces falta la recolección de datos. Entonces, por este lado, los médicos van a tener más acceso a poder hacer estudios y estadísticas a través de los récords de los pacientes. ¿Cuántos hospitales están utilizando ese récord único del paciente? Hospitales 4, pero son 1.200 médicos que están trabajando con la solución. Okay. Y clínicas, como 14 clínicas que están con nosotros. Yo tengo una pregunta. Porque es por lo que decías, si es público o es privado. Público-privado. ¿En qué se beneficia una clínica y en qué se beneficia un hospital? Es el mismo beneficio. Es el mismo beneficio. Claro que sí, porque es un asunto de orden. Y tú no sabes en qué momento tú puedas caer en un hospital. Por ejemplo, Dios no lo quiera, pero tú tienes un accidente, andas sola, sin documento, te van a llevar a un hospital. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Nadie quiere pensar en esos momentos difíciles, pero ¿cuántos pacientes no llegan a un hospital que no hay información? Que no se saben si son alérgicos a algún medicamento, que se les suministra un medicamento que puede causarle algo inconveniente, hasta incluso la muerte por desconocimiento del médico. Sobre todo el tema de la sangre. ¿Cuánta gente aquí sabe cuál es su estereotipo de sangre? Claro. El más beneficiado de esto, me parece, es el Estado Dominicano. ¿Y el paciente? Vamos a verlo de un punto de vista organizacional, ¿no? El Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque tú puedes unificar los tres niveles de atención. Atención primaria, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. ¿Verdad? Unificar la red pública de salud. ¿Verdad? Y poder trabajar todo lo que tiene que ver con levantar la ficha familiar, tener ese control total. ¿Cuáles son los escollos que enfrenta este servicio? Voluntad política. Lo que yo siempre he visto en este proceso, porque se ha empezado. Iniciamos. ¿Desde cuándo? Bueno, en el 2000 inició este proceso, cuando inicia la Comisión Ejecutiva a trabajar ese proceso. En el 2002, cuando se crea la Ley de Seguridad Social, cuando entra en vigencia, la Ley de Seguridad Social, y empezó en el 2003 en los hospitales que le mencioné anteriormente. ¿Legalmente cómo funciona esto?
legalmente. O sea, si tiene alguna si tiene alguna normativa, y no solamente eso, sino que si puede haber algún limbo con relación al uso de este servicio. Bueno, lo que tiene que ver en la parte legislativa, creo que todavía no hay una legislación dada en ese sentido. Sí existe normativa. Okay. Sí tiene normativa que tiene el Ministerio de Salud Pública y tiene el Servicio Nacional de Salud, que lo tiraron hace ya, creo que tiene un tiempecito muy corto, que comenzaron a trabajar eso. Okay. Pero como ley todavía no hay una legislación que... ¿Y necesitaría una legislación? Sí, claro que sí. Los países ¿Por qué eso? Claro que sí, porque como lo que hablaste sobre el tema de la confidencialidad y todo ese tipo de cosas debe estar bien organizada mediante una ley que la proteja. O sea, la normativa no es suficiente. No es suficiente. La normativa no es suficiente. No es suficiente, debe ser a través de una ley claro. Sí. Es que se abriría muchos espacios. Que blinda correcto, al paciente. es correcto. Y la información más. Bueno, claro. cuando digo blinda al paciente me refiero a la información del Mira, paciente. yo escucho, por ejemplo, yo como terapeuta no estoy obligada a compartir datos de un paciente mío. Yo no estoy obligada a eso. Yo no estoy obligada a eso. En lo absoluto. Pero legalmente no hay nada que me obligue. No, pero en ese sentido, yo le encuentro tantas oportunidades a esa información, porque lamentablemente, señores, eso dame un momentito ahí. Nos falta mucha data, no recopilamos data. Hello. Sí, Buenas. Le escucho. Aprovechando que no le escucho bien, no le escucho bien. Perdón, me encanta esta información de hoy que están dando en su programa. Ajá. Y quiero aprovechar para ver si hay alguna explicación de cuando uno llega a una clínica con una situación bien fuerte de salud, que uno le dicen, siéntate ahí y lo llamamos ahora. Ok, qué bueno que usted hace la pregunta. Qué bueno que usted hace la pregunta. Gracias. Escuche la respuesta. La señora está hablando de la asistencia frente a una emergencia, es lo que yo puedo interpretar. Nosotros nos quejamos de el tiempo que puede tardar en que atiendan una emergencia. En Estados Unidos, la gente puede pasarse 8 horas antes de ser atendido en una emergencia. Entonces, usted hablaba, José, por su propia experiencia frente al departamento de admisiones de un hospital, ¿qué hace que se tarden en darle respuesta a una emergencia? Hay niveles de emergencia, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, que sí. Usted puede darle la respuesta con mayor contundencia. Si se aplica un triaje eficiente. ¿Qué es un triaje? Un triaje es, decirlo un poco llano, es el proceso que se da de verificar primero si el paciente, evaluación, si el paciente, obviamente se toman una serie de características para poder hacer el triaje, de tomar los signos vitales, ver realmente en la condición que llegó el paciente, y se va colocando bajo una numeración. El rojo establece un orden, el azul el verde pertenece a un orden, o sea, y así sucesivamente. Lo que pasa es que a veces a las emergencias se va por un simple dolor de cabeza y llega un paciente con un proceso ya en politraumatizado, por ejemplo. Exacto. Entonces, entiende el paciente que llegó con dolor de cabeza que debe ser atendido primero porque llegó primero. Entonces, obviamente, el que se debe atender primero es el paciente que llegó en condición grave. Eso es el triaje, ¿no? Eso es el triaje. Eso es lo que hace el triaje. Identifica realmente en qué condición, qué tan rápido debe ser atendido el paciente. Entonces, nosotros tenemos como costumbre, y usted lo expresó, que en Estados Unidos se dura hasta 8 horas esperando que la atienda, pero obviamente se puede esperar una gente en emergencia. Se hace un triaje, se le coloca una cinta que establece cuál es el color de prioridad. Exactamente. Entonces aquí, si se hace un triaje eficiente, obviamente eso va a mejorar, porque también se da la condición. ¿Tú sabes quién hace un triaje muy eficiente? Ginecología. Sí, correcto. No, y está. Y tú lo ves. Ginecología y obstetricia. Muy y tiene un cartel bastante grande que dice ginecología y que obstetricia. Lo que pasa es que nos va a seguir tomando un tiempo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que
mi prioridad, Soy mi yo, necesidad el es más primero que la importante otra. que la otra. Es así. Porque lo que yo quiero es que me liberen del malestar que Así tengo. es, así es. Pero puede llegar una persona que esté convulsionando y esta persona que está convulsionando yo le voy a tener que brindar, mi respuesta tiene que ser más inmediata que la tuya respuesta que de una tiene- persona que tiene 3 días con fiebre. Es que Claro, hay sí. emergencias más emergencias que otras. Exacto. Sí, pero también se da el asunto de que el paciente llegue, y cuando hablo del triaje eficiente es eso, de que se haga el triaje. Que llegue un paciente con dolor de cabeza y también tenga un dolor en el pecho y que le duele el hombro, ¿verdad? Entonces, Ahí hay síntomas ya hay síntomas de de un un ACV, preinfarto. hay de todo De un eso, infarto. de un infarto. Entonces, ese paciente solamente dice, me duele la cabeza o tengo el dolor tal sitio, pero obviamente el que hizo el triaje no evaluó bien ese paciente, pues puede crear una situación. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. ¿Quién hace el triaje? ¿El médico o la enfermera? El médico. El médico, bueno, está establecido que es el médico que debe hacer el triaje, el médico que está en la emergencia, el emergenciólogo. Porque quien recibe es La enfermera. ¿Quién recibe la enfermera? Para llenar récord, ¿no? Entonces, No, es que- entonces, ¿cómo debe ser? es Yo que- se lo digo porque en una ocasión yo voy a una emergencia. Te recibe la enfermera y después. Me duele la cabeza y me duele el pecho y me duele un hombro. Y me decían, me siente ahí y espere mi turno. Le dije, ok, me siento ahí y espero que me dé el infarto. Sí, pero eso no es el rol de la enfermera. Y si entiendo que el triaje quien lo hace es el médico. Quien debe hacerlo. Y es así. Porque él es el que está capacitado para eso. No quiero decir que la enfermera no, pero obviamente por norma. Es que la enfermera lo que es un apoyo del médico. Exactamente. Recuerden que el médico ordena, hace orden médica y la enfermera aplica esa orden médica en todo eso. Entonces, El facultativo esperemos es Aunque médico. en triaje no se medica. No. En triaje no se medica. Estamos estableciendo cuál es el nivel cuál es la prioridad de los pacientes que están ahí. Claro que sí. A partir de un triaje bien aplicado. Entonces, todavía nos hace falta educarnos con relación a esa forma, que es una forma más organizada de poder brindar un servicio. Lo que pasa es que cuando yo llego, yo quiero, porque yo llegué primero, yo quiero que me atiendan Claro que primero. sí. Y nosotros estamos viendo reacciones muy desbordadas en muchos hospitales. Y ahí viene entonces lo que tiene que ver los software, o sea, en historia clínica. Esas informaciones que se introduce en la evaluación del triaje, pues debe automáticamente computar, debe automáticamente decir en la condición que está el paciente, porque hay, como existe ya un proceso para determinar cuál es el paciente que entra primero y cuál entra después, el sistema automáticamente te da los colores. Ay, Y qué te pone el interesante. tiempo de forma automática que debe ser atendido. Y en pantalla, obviamente, Te va saliendo va viendo el- realmente cuál es el paciente que debe ver primero el médico Ah, mira qué y bien. va computando el tiempo y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que mira, hace el muy triaje. interesante, de verdad. Entonces, esto está disponible para todos los, Así es. los establecimientos médicos. ¿Y para Así las es. personas que quieran contactarte? A través del 809-717-3303. Estamos avanzando. Y- correcto. Estamos avanzando. Está muy señora interesante esa propuesta. Así es. Está Así muy es. estamos Repito el número. avanzando. Pero 809-717-3303. hay un dato que estamos dejando de lado. Eso sirve para el levantamiento de data Forma, del paciente. y, consecuentemente, no necesariamente del paciente, pero sí de data médica y estadísticas sin violentar la confidencialidad. del Confidencialidad, es paciente. correcto. Entiéndase que recibí tanto de esto, que en esta época está pasando esto o aquello. Claro que Entonces sí. esa es data médica que se levanta sin transgredir la confidencialidad del paciente. Totalmente. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Nos vemos en realmente. un ratito, vámonos a publicidad. Joan, no estoy entendiendo. Ya hicimos el luto por el cambio. No estoy entendiendo, Joan. Lo van a desheredar de la familia. Joan, ¿qué Te van a invi- pasó? Te van a invitar el 24. Joan, ¿qué pasó? Bueno. Joan ya no es sangre azul. Ahora es roja. Joan ya no es sangre azul, Ya empezó la señores. batalla. Joan no es sangre azul, se Ah, nos no. cambió. Oye, se eso nos de matar, cambió, se nos La más puso sangre rojo. azul. La más sangre azul, O tú. sea, Joan, o sea que tú estás con, ¿cómo que se llama? Los duros de matar. ¿Cómo le No, cogí? no, no, escarlata. no, 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 La no, tabla no, no, escarlata. no, no.
O sea, que él le está tomando fotos, adivina a quién. ¿A quién? A Pujols. Albert Pujols.